Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos al iniciar otra semana. Con esta estamos despidiendo el mes de noviembre. Hoy es lunes 25 de noviembre y tenemos información de alto interés para todos. Esto es Directo 24. Quiero decirles que tendremos los comentarios, las imágenes y también las reflexiones para compartir con ustedes. No estoy solo, naturalmente. Esta es una mesa de opinión y de análisis y les presento a quienes me acompañan esta noche. Primero que nada, a nuestra compañera Gaby Aguilar, directora de Noticias. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches. Gracias, Jonás. Buenas noches también a mis compañeros y, por supuesto, a todo el amable auditorio que cada lunes nos ve aquí en Directo 24. Con Gaby se encuentra Jorge Belletti, el director de Tráfico ZMG. Le damos la bienvenida. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Del otro lado de la mesa está mi buen amigo Manuel Baeza. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Permíteme saludarte. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias por recibirnos. Y con él está Mario Muñoz de Loza, colega aquí en Quiero TV, periodista. Él es conductor de uno de nuestros espacios noticiosos y es el coordinador editorial en El Informador. Hola, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Bien, pues vamos a comenzar rápidamente. Ya estamos aquí completos, listos para presentarles la información y como siempre hacemos, es nuestro esquema de trabajo para con ustedes, un pequeño video que nos da pie para iniciar el análisis. Aquí lo tienen. Muchos me empiezan a preguntar, oye, todos los proyectos estratégicos de Jalisco han quedado fuera. La presidenta Sheinbaum no los tomó en cuenta. No es cierto, ni han quedado fuera. La presidenta, cuando mencionó esto que ustedes traen a colación, dijo, ya me reuniré con el próximo gobernador para analizar los proyectos para Jalisco. Bueno, pues estamos acá en Xochimilco, nos venimos desde temprano juntos a la Ciudad de México a acompañar a la presidenta Sheinbaum al acuerdo que hoy se presentó para abordar uno de los temas más importantes de la agenda nacional, que es el tema del agua. Y por supuesto que Jalisco puesto para contribuir con nuestro granito de arena en estos días que me quedan, pero sobre todo en los 6 años que vienen, Gor. Bueno, pues muy importante el anuncio de la presidenta Sheinbaum el día de hoy. Uno de los 3 ríos que se ha comprometido en el saneamiento es la cuenca del Lerma-Santiago. Así lo mencionó hace unos momentos, gobernador. Sí, nos vemos pronto. No te he dado cita, no por otra cosa, sino porque has estado. A la hora y nos pongo yo así. Vamos a trabajar muy bien. Gracias. Bueno, pues me explico rápidamente, sobre todo en términos de cronología. Lo primero que vimos ocurrió la semana pasada. El gobernador electo, Pablo Lemus, presentó a integrantes de su gabinete, los que estarán en la competencia, digamos, hidrológica. El responsable del CIAPA, que yo he dicho desde la semana pasada, va a ser un funcionario muy buscado por todo lo que implica el trabajo del CIAPA, por los cortes de agua que recientemente hubo, y después ya el propio gobernador Enrique Alfaro, junto a su sucesor y gobernador electo, desde Xochimilco, allá en la capital del país, y brevemente se saludaron la presidenta Claudia Sheinbaum y Pablo Lemus. Se escuchó entre el barullo, entre los comentarios, fue súper breve el encuentro, se saludaron de mano y ahí, bueno, se reiteró que habrá una reunión entre ellos. Quedan unos pocos días para que Pablo Lemus asuma la gubernatura, va a ser el próximo 6 de diciembre. Bueno, lo que queda claro es que el tema del presupuesto, de los proyectos del Estado, pues está, digamos, en franca discusión. Lo dicen unos, lo dicen otros, y me parece que por ahora la lección más clara, o el mensaje más que lección que más debemos tener presente es mantenernos un poco a la espera. Ni hay rechazo, lo dijo Pablo Lemus, pero pues tampoco hay una aprobación directa, a reserva de lo que ustedes opinen y analicen. Y además en el video que veíamos este día del saludo que hace Pablo Lemus a la presidenta Claudia Sheinbaum, el que se haya detenido, ¿no?, políticamente correcta al decir, oye, no te he recibido por esto, creo que es importante, y que calma las aguas, como, hablando de aguas, ¿no?, que como tú lo mencionas, creo que sí hay que mantener la calma. Esto es de hilar fino, ya lo hemos mencionado, y creo que el próximo gobernador Pablo Lemus tiene esa responsabilidad, el de estar pues justo en un camino que no lo lleve a terrenos complicados. Esta relación puede ser compleja en la medida que se decida y creo que por ahí no es el camino. El sector empresarial ya había manifestado, y lo habíamos dicho la semana pasada,
el respaldo hacia Pablo Lemus, algo que me parece importante. Aquí hay una figura que de momento no ha aparecido, pero puede ser clave, que es Altagracia Gómez, el enlace entre los empresarios y el gobierno federal, ella jalisciense, y creo que puede tomar una relevancia considerable si ella pues habla y se posiciona respecto a esto, pero creo que el tema es que hay que esperar al 6 de diciembre, que es lo que todos han tomado como referencia para poder actuar y tener quizá una definición pues más clara. Bueno, a mí me parece que hay como cierta impaciencia que viene alimentándose de todo el proceso judicial, ¿no? No había claridad, que si la elección se repite, que la impugnación se estiró. Cuando por fin ya hay una determinación judicial y se terminan esas dudas, pues como que hubiera cierta prisa de, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y pues ahora la propia presidenta dice, tranquilos, ya será a partir del día 6. Pero así es como me explico que diferentes sectores de la sociedad jalisciense pues sientan como que el asunto va muy lento, ¿no? Sí, aunque sí hay que subrayar una cosa, sí ha habido un cierto desdén a Pablo Lemus por parte del gobierno federal. No puedes tú tratar, gobierno federal, a un gobernador de un estado que representa la tercera o la cuarta economía del país o del Producto Interno Bruto, no lo puedes relegar hasta que tome funciones como para tener una reunión como electo, como sí tuvo con otros gobernadores o gobernadoras de Morena electos. Entonces creo que eso hay que subrayarlo. Hoy se ve en parte pues una oportunidad para alejarse ya de todo lo que se dijo y comenzar a caminar con los proyectos. ¿Qué podemos subrayar de proyectos ya tangibles? Bueno, se afirma que sí hay dinero para terminar la línea 4 del tren ligero y estaría culminándose en abril próximo. 2, hoy se da la noticia de que sí habrá dinero para la cuenca Lerma-Santiago, lo cual también se había criticado porque había sido una promesa de Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que falta? Sí hay presupuesto para carreteras federales, pero es un monto de 10,000 millones de pesos para todo el país. Eso se necesita nada más para Jalisco, entonces evidentemente se necesita de más dinero. Y por último, el proyecto o el recurso para la línea 5 del tren ligero, yo no creo que vaya a haber en el siguiente año, seguramente tendrán que esperar al 2026 para que haya recursos del origen federal, a menos de que haya una iniciativa privada o recursos estatales para que Pablo Lemus comience con lo que sería la reconstrucción del pavimento de la carretera de Chapala, que si mal no recuerdo hay 500 millones de pesos apartados en el presupuesto estatal 2025. Entonces, en términos generales, hay que ver cuál es el trabajo que hacen los diputados por Jalisco en el Congreso de la Unión. Por ejemplo, Mary Gómez Pozos, bueno, que ya es bautizada como Mary Pozos, así por lo menos se pone en las redes sociales. Vamos a ver de qué tamaño pueden hacer una reasignación de la bolsa que se presentó por parte de la Secretaría de Hacienda ante el Congreso de la Unión. Todavía se puede. Sabemos que, bueno, regularmente no hacen muchos cambios presupuestales, pero sería una excelente noticia que por lo menos se asigne recurso para los proyectos ejecutivos de lo que se ha prometido para Jalisco. Jorge, si me permites nada más un par de apuntes brevísimos. Ya empezó el bacheo en Jalisco, nada más que para las carreteras federales hay 85,500,000 pesos. Ese es un tema que digo, hay que considerarlo por el contraste. Y el otro asunto que me parece importante es que Ricardo Monreal, después que acude Sergio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, a explicar el proyecto presupuestal, no sé si lo dijo un buen plan o por qué, pero dice, le vamos a hacer una cirugía mayor al proyecto de presupuesto. Por lo que dices, Mario, de que sí, pues, sí le irán a hacer cambios. Aunque son cosas diferentes. Hay que subrayar una cosa. En materia de infraestructura no pueden hacer cambios importantes. Se pueden hacer a las fórmulas de los ramos de salud, de educación, que es a lo que se refería más bien, porque hubo por allí algunos recortes en donde, pues por ejemplo, las universidades luego brincaron de que no les estaban dando todo el recurso y había un déficit de 10,000 millones de pesos, entre ellos 5,000 millones para la UNAM. Lo que hay que subrayar es eso. Una cosa son las obras de infraestructura que van etiquetadas en bolsas específicas y otra cosa son las fórmulas para los programas de aportaciones y participaciones federales. Y lo que no tenemos son presupuestos etiquetados. Allí es donde está el problema y eso es a lo que se refería. Es donde hay molestia del sector empresarial, sobre todo jalisciense. Sí. Estimado Jorge. Yo creo que no solamente son los presupuestos que pues se estudian, trabajan tanto el gobierno federal como en las distintas cámaras, los que a fin de cuentas resultan ser todo el dinero que se le da a los gobiernos estatales. Hay un tema de excedentes, lo hubo en este sexenio, se trató.
hay muchas obras que se intervino por parte del gobierno federal que con recursos propios del Estado no hubieran podido lograrse, así es que tampoco estamos en el tema del abandono. Parte del federalismo que se ha hablado mucho y que se ha traído a la mesa, bueno, pues tiene que ver con ese apoyo de una república, que somos 32 estados, no todos los estados aportan únicamente dinero, hay algunos estados que aportan pues otras cuestiones como cultura, pueblos originarios, etcétera. Creo que es un tema que pues tendría que tomarse en cuenta también, no se puede medir igual a un Oaxaca que a un Jalisco, por más que queramos decirles a pues todos los indígenas que pues dejen sus poblaciones y se vayan a las fábricas y se vayan a trabajar a la industria o que se vayan a emprender y sean los empresarios prominentes como en Jalisco y darles el mismo trato, no se puede. Creo que es un tema que hay que revisarlo muy bien por cómo se conforma una república, el sistema federal que tenemos. Y por otro lado, creo que es justamente una gestión que se nota tranquilo al gobernador electo Lemus, se ve paciente, creo que los más alterados son los políticos y a lo mejor los medios de comunicación, de el saber cuál va a ser el estira y afloje, el teje y maneje de estos recursos. Creo que a fin de cuentas se le ve mucha confianza a Lemus de que va a poder gestionar todo eso y de que a fin de cuentas va a salir bien el presupuesto, va a salir bien librado Jalisco. Y concluyo con lo dicho por la presidenta, vamos a apoyar a Jalisco, entonces dejamos a un lado las politiquerías, esperamos a los tiempos oficiales y seguramente ahí darán la razón de una buena gestión que puede hacer un gobernador de un estado de la República como Jalisco, que pues busca ganar recursos, busca ganar espacios con la negociación, con el diálogo. Tarde, pues sí, porque hubo aquí una disputa en el tema de los tribunales, pero a fin de cuentas se le va a escuchar y se han mandado guiños y algunos mensajes de la presidencia de la República a el gobernador electo Lemus. Entonces, creo que a Lemus lo vemos tranquilo, que se siente con la capacidad de poder desarrollar pues una buena negociación con el gobierno federal y estoy seguro de que pues todo va a salir adelante y vamos a tener un buen presupuesto para Jalisco. Y desde luego muy interesante un tema del presupuesto, del egreso, pero también de los ingresos que se están planeando por parte de la federación, que se quiere recaudar más y también se va a apoyar a los estados para que recauden más, porque también es un hecho, Jalisco no es uno de los estados que mejor ha recaudado. Bueno, tengo algo que discutir contigo, Jorge. Hay diferentes planteamientos, pero antes, estimado Manuel, ¿cuál es tu observación de todo esto? Gracias. Bueno, hay que recordar que el presupuesto es una gran cobija que pretendería cubrir a todos los mexicanos, pero pues la cobija no es tan grande y como dicen por allí, pues cada quien trata de jalar para su lado. Sobre todo los estados, que son los que tienen más capacidad de gestión y son los que tratan de jalar agua para su molino o, como digo, la cobija famosa para cubrirse. Pablo Lemus la semana pasada, en una de las presentaciones que hizo de gente de su gabinete, la del agua que decías tú, dijo que no había que alarmarse porque efectivamente muchos pensábamos que el presupuesto iba a venir con ciertas banderitas, y una banderita era: esto es para la línea 5 del tren ligero, esto es para el río Santiago, esto es para educación. Decía Lemus, no tiene que venir etiquetado de esa manera. Hay grandes paquetes de infraestructura y la confianza que decía él es que el dinero de la obra pública esté metido en ese paquete y a la hora de comenzar a repartirlo ya en lo micro, ya toque dinero para proyectos como el agua y la línea 5. Lo del agua ya vimos que efectivamente así fue. Se reservaron todo para el día de hoy, allá en Xochimilco, rodeados de ajolotes, para poder presentar su programa, su proyecto hídrico. Ya se sabía que la presidenta iba a trabajar muy fuerte el tema del agua del río Santiago. Entonces creo que de los tres ya va uno y es muy probable que en los próximos días por ahí brinque la esperanza de que la línea 5 sí va a tener uno dinero o si no al menos la promesa de que habrá. Entonces me parece que va bien. Sí somos más desesperados, Jorge, los medios de comunicación a veces que los gobernantes. Yo veo a Pablo Lemus con ganas y el pequeñito diálogo de 10 segundos que tuvieron hoy la presidenta y el gobernador electo
Es una muy buena señal, es lo que le llaman los gringos el photo op, ¿no? La oportunidad que todo el mundo vea que se detuvo y lo saludó. Pudo haberse pasado de largo. Fíjate que el exsecretario de Relaciones Exteriores con Vicente Fox, Jorge Gerardo Castañeda, decía que es muy típico de la política mexicana esta lectura de simbolismos. A lo mejor en algunos lugares resulta absurdo, como que hay más directriz de diálogo, esto sí, esto no, punto, se acabó. Pero si la presidenta Sheinbaum sabe que hay una tradición en la política nacional de enviar mensajes simbólicos, pues yo no me explico, lo digo a título personal, que no haya tenido ya pues la deferencia de charlar con el gobernador electo 5 minutos Pues en privado. Ya tú llamando el mensaje. Bueno, y sobre todo tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Bueno, Dale, si a me ver. gustaría, Jorge, No, la pausa. que después del corte revisemos un poquito el concepto del federalismo, porque creo que sí hay una confusión en ello. Pero amigos, justamente nuestra producción nos indica que tenemos que hacer pausa porque hay muchos otros temas que queremos agregar y comentar con ustedes. Les recuerdo que estamos Directo 24 también en un podcast con el mismo nombre, en todas las plataformas. Ya regresamos.